Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble. Y si no lo están, no se preocupen. Hoy les traigo un vídeo que les va a dar de qué hablar, les va a sorprender, y probablemente los mantendrá pegados a la pantalla hasta el final. Así es como leyeron en el título. 23 de agosto de 2025. La fecha que marcó el día en que el mundo, o al menos una buena parte del mundo, se quedó boquiabierto. ¿Por qué? Bueno, porque fue el día en que la noticia de Mert y Afra simplemente explotó. Ya sé que a algunos de ustedes, los que son nuevos por aquí, quizás no les suene el nombre de Mert y Afra. Pero confíen en mí, en 2025, eran como el equivalente a la pareja de moda, la pareja perfecta, la pareja que todo el mundo admiraba y a la que le deseaba lo mejor. Eran, bueno, ya lo entenderán. En este vídeo vamos a sumergirnos en esa impactante noticia, en lo que sucedió ese fatídico día, y en todo lo que rodeó el fenómeno Mert y Afra. Vamos a analizar los detalles, las especulaciones y, por supuesto, los secretos que se escondían tras la fachada de una relación aparentemente perfecta. Así que prepárense para un viaje en el tiempo, un viaje a un 2025 que ya es historia, pero que aún resuena en la memoria de muchos. Y antes de que comencemos, por favor, no olviden darle al botón de suscribirse. Suscríbanse al canal para no perderse ninguno de los vídeos que preparamos, porque como siempre aquí tratamos de desentrañar los misterios y las historias que nos dejan con la boca abierta. Así que suscríbanse, activen la campanita y prepárense para este vídeo. Bien, comencemos. Para entender la magnitud del impacto de la noticia, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, concretamente a principios de 2024. Ahí es cuando Mert y Afra, dos figuras muy conocidas en el ámbito público, se conocieron. Mert, un actor con una trayectoria consolidada, conocido por su carisma y su talento, ya era una estrella en ascenso. Y Afra, bueno, Afra era una fuerza de la naturaleza. Una influencer empresaria y activista que con su inteligencia, su belleza y su compromiso con diversas causas sociales, había conquistado los corazones de millones. Desde el momento en que se les vio juntos por primera vez, la gente enloqueció. Las revistas de corazón, los blogs de chismes, las redes sociales, todo el mundo estaba obsesionado con ellos. Y la verdad, era entendible. Eran guapos, exitosos, parecían tener una química increíble, y lo más importante, se complementaban a la perfección. Mert con su lado más relajado y divertido, y Afra con su inteligencia y su determinación. Juntos parecían invencibles. Los primeros meses de su relación fueron un torbellino. Las citas eran noticia, los encuentros casuales eran escrutados, y cada foto compartida en redes sociales era analizada al detalle. La prensa del corazón, ávida de contenido, documentaba cada paso, cada gesto, cada mirada. Los fans, por su parte, crearon cuentas dedicadas a la pareja, publicando vídeos, edits y recopilaciones de sus momentos más románticos. La pareja era, en definitiva, un fenómeno. Durante los siguientes meses, su relación fue floreciendo bajo la atenta mirada del público. Compartían fotos juntos en sus redes sociales, asistían a eventos glamurosos y se dedicaban mensajes de amor en público. Cada declaración era analizada al milímetro, cada gesto era interpretado, y cada detalle alimentaba la fascinación que el mundo sentía por ellos. La popularidad de Mert se disparó aún más gracias a su relación, y Afra, que ya era un nombre conocido, se convirtió en un icono. Su estilo, sus opiniones y su activismo eran seguidos por millones. Se convirtieron en una marca, un símbolo de éxito, amor y modernidad. Sus apariciones públicas eran esperadas con ansias, y sus campañas publicitarias eran un éxito asegurado. La gente soñaba con su boda, con sus hijos, con un futuro juntos. Se convirtieron en el ejemplo de lo que todos querían, una relación perfecta, llena de amor, respeto y éxito. Eran el sueño hecho realidad. Las marcas querían colaborar con ellos, las revistas se peleaban por sus exclusivas, y los paparazzi los perseguían a todas partes. La presión era constante, pero en ese momento parecía que la pareja la manejaba con elegancia y naturalidad. La armonía pública se veía reflejada en sus apariciones, en sus entrevistas conjuntas, en la forma en que se miraban. La imagen que proyectaban era impecable, y la gente compraba esa felicidad. Se tejieron narrativas sobre su amor incondicional, su apoyo mutuo y su compatibilidad. En ese momento,
nadie podía imaginar el cataclismo que se avecinaba. Y así, llegaron a agosto de 2025. Un mes que hasta ese momento parecía ser como cualquier otro para Mert y Afra. Estaban trabajando en proyectos emocionantes, viajando por el mundo y disfrutando de su idílica vida en pareja. Nadie, absolutamente nadie, sospechaba lo que estaba a punto de suceder. Habían asistido a festivales de cine, habían sido portada de revistas importantes y habían participado en campañas benéficas. Su agenda era frenética, pero siempre parecían mantener la calma y la sonrisa. El 23 de agosto de 2025, la noticia se extendió como la pólvora. La primera señal, un tuit críptico de Afra anunciando que tenía algo importante que comunicar. Después, las redes sociales estallaron. Los rumores empezaron a circular. Y finalmente la confirmación: Mert y Afra, la pareja perfecta, se separaban. El impacto fue inmediato. Las reacciones fueron de sorpresa, consternación y tristeza. Los foros y las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de incredulidad y de especulaciones. La gente se preguntaba qué había pasado, qué había roto la magia, qué había destruido esa imagen de felicidad perfecta. El hashtag #MertAfraForever, que había sido un símbolo de su amor, se transformó en un símbolo de luto y decepción. La noticia fue un shock. Las reacciones fueron mixtas: incredulidad, tristeza, decepción, pero sobre todo, muchísima sorpresa. ¿Cómo era posible? ¿Qué había sucedido? ¿Cómo una pareja tan perfecta, tan enamorada, había decidido romper? Los medios de comunicación se volcaron en la noticia, y las portadas de las revistas se llenaron de fotos de la pareja, acompañadas de titulares que prometían desentrañar el misterio. En las horas y días siguientes, la información empezó a filtrarse a cuentagotas. Se hablaba de diferencias irreconciliables, de incompatibilidad de caracteres, de infidelidades, pero las fuentes eran confusas y contradictorias. La verdad, como suele suceder, era mucho más compleja. Los primeros informes hablaban de desgaste, de la dificultad de mantener una relación bajo el escrutinio público. Lo que se supo después, gracias a entrevistas filtradas, a investigaciones periodísticas y a declaraciones de personas cercanas a la pareja, fue que la realidad era mucho más oscura de lo que aparentaba. La presión mediática, la obsesión del público, las expectativas, todo eso había afectado profundamente a su relación. La imagen que proyectaban, la perfección que se les exigía, había sofocado su amor. La vida en pareja, con toda esa exposición, se había vuelto asfixiante. Las discusiones, las peleas, los desacuerdos, todo se amplificaba, se magnificaba, se analizaba y se juzgaba. La confianza se fue erosionando, la comunicación se volvió difícil, y el amor, ese sentimiento que alguna vez los unió, comenzó a desvanecerse. La intimidad, la privacidad, se habían perdido en el ojo público. Además, se revelaron secretos que habían estado ocultos bajo la alfombra. Infidelidades, mentiras, manipulaciones, todo eso contribuyó a la ruptura final. Mert y Afra, que alguna vez parecieron inseparables, se dieron cuenta de que ya no eran la misma pareja que se había enamorado años atrás. La fachada se había agrietado, y lo que quedaba era una relación rota, marcada por la desconfianza y el resentimiento. La intensidad de la fama y la presión constante de los medios de comunicación habían socavado los cimientos de su relación. Las agendas incompatibles, los viajes constantes y la falta de tiempo para ellos mismos habían desgastado la pasión inicial. Las expectativas del público, siempre exigiendo perfección, habían añadido una capa extra de estrés y ansiedad. El 23 de agosto de 2025 fue el día en que todo colapsó. El día en que la burbuja de perfección explotó, dejando tras de sí un reguero de decepción y desilusión. La noticia de su separación fue un recordatorio de que incluso en las relaciones más idílicas, las cosas pueden no ser siempre lo que parecen. Fue el fin de una era, el fin del sueño de la pareja perfecta. Después de la separación, Mert y Afra tomaron caminos separados. Intentaron reconstruir sus vidas, alejados del ojo público. Sus carreras sufrieron un bajón, pero poco a poco ambos lograron recuperarse. Afra se centró en sus proyectos sociales y empresariales, mientras que Mert continuó trabajando en su carrera actoral. Fue un proceso doloroso y largo, marcado por el aprendizaje y la introspección. Afra, tras el escándalo, se refugió en su trabajo filantrópico.
Amplió sus proyectos creando nuevas iniciativas y colaborando con organizaciones internacionales. Su imagen, aunque dañada, logró recuperarse gracias a su compromiso y su sinceridad. Se convirtió en un ejemplo de resiliencia y de superación. Mert, por su parte, se volcó en su trabajo. Participó en proyectos más pequeños, pero se esforzó por demostrar su talento y su valía. Se tomó un tiempo para reflexionar sobre su vida y sus errores. Afrontó el juicio público con entereza, y poco a poco, recuperó el cariño de sus seguidores. Hoy en día, ambos han rehecho sus vidas. Han encontrado nuevas parejas, han aprendido de sus errores, y han madurado como personas. La historia de Mert y Afra, aunque dolorosa, nos dejó una valiosa lección: la perfección no existe y las relaciones, por muy bonitas que parezcan desde fuera, siempre son un trabajo constante. Han aprendido a valorar la privacidad, la autenticidad y la importancia de la comunicación en una relación. Es increíble pensar en cómo una simple noticia o una separación pudo conmocionar al mundo de esa manera. Pero eso es lo que hace a la historia de Mert y Afra tan fascinante. Es un recordatorio de la fragilidad de las relaciones, de la presión que ejerce la fama, y de la importancia de la privacidad. Es una historia de amor y desamor, de éxito y fracaso, de fama y anonimato. Y bueno, hasta aquí llegamos con el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado esta inmersión en la historia de Mert y Afra. Sé que fue un tema que generó mucha conversación en su momento, y me pareció interesante traerlo de nuevo al tapete, analizando lo que ocurrió en detalle. Así que, para resumir, hemos hablado de la pareja perfecta, de la noticia que sorprendió al mundo en 2025, de la presión mediática, de los secretos que se escondían tras la fachada, y del final agridulce de una relación que alguna vez fue el sueño de muchos. Quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que les haya resultado informativo, entretenido y que les haya dado algo en que pensar. No olviden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué opinan ustedes de la historia de Mert y Afra? ¿Creen que la fama y la presión mediática fueron los culpables de su separación? ¿O creen que hubo otros factores más importantes? Me encantaría leer sus opiniones. ¿Creen que podrían haber hecho algo diferente? ¿Cómo creen que vivieron la experiencia? ¿Y cómo creen que la recuerdan hoy en día? Y por último, pero no menos importante, no olviden darle me gusta a este vídeo, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme.